Buenos días, este es el video resumen para la clase de Historia Política de Colombia. Mi grupo está conformado por Camilo Molano y Valentina Rosso. Yo voy a empezar haciendo la primera parte del video y pues mi compañero va a hacer lo que le sigue. Entonces vamos a hablar del resumen de la lectura de la operación historiográfica. Bueno, pues al iniciar este texto nos encontramos con la idea del trabajo que produce pues llegar a ser un historiador. De todo lo que representa su trabajo, nos encontramos con las distintas maneras en las que los puede explicar y también nos hace reflexionar sobre algunas cosas. Bueno, al inicio, cuando hablamos de las interpretaciones históricas, depende de un sistema de referencia y un sistema que crea una clase como de filosofía implícita particular, que al verse en el trabajo de análisis, al organizarlo, pues remite a la subjetividad del propio autor. Bueno, también nos cuenta que la institución no da exclusivamente una base social o una doctrina, sino que la vuelve aparente y también la determina. Y pues no hace que se parezca a otra. También nos explica que no hay que cansarse de emplear los términos, así supongamos que no cambian entre ellos. Que cualquiera de estas listas establecen la estimación espaciosa que otorgan las doctrinas al relato. También nos explica sobre el argumento del discurso en sí mismo, pues nos explica sobre las reglas propias, que no impide que se apoyen en lo que se dice como tal el cuerpo. Y nos explica que habla de un modo especial. También hechos de que sin que lo diga o lo sepa es una habilidad que tiene su lógica, una circunstancia sostenida y que se mantiene por una clase que desarrolla como las obras sucesivas. También nos explica sobre la contraposición entre un interpretador social de una catequesis y una traducción en términos de relato de las ideas, que consiste en la duplicidad de los que creen que la catequesis es autónoma y que escondidos en esta dicotomía consideran que no hay circunstancia para la interpretación de determinaciones sociales y que las presiones por él relevadas pueden ser extrañas o accesorias. También nos reúne de una manera distinta a la atención con la materia, de tal manera de que la disposición social se escribe como un modo de disposición racional y no como poco contrario a él. De todo esto, pues él nos explica que es un poco rudimentario, con lo que se puede rehacer profundamente un relato que ha tenido como sector central a la historia social. Lo que hay que hacer es soltar el relato de grupos sociales y sus compromisos. También nos cuenta que en la actualidad es ingenuidad que una amalgama creciente de libros históricos se convierta en novelas o leyendas o se transforme como esta clase de grupos culturales, que se vuelva como un real de la literatura y que se enfoque en la aplicación sobre el dialecto o el texto que se pone sobre escena. También un cálculo de reorganización, una circulación mortuota que produce el destruir. También que el material es creado por acciones concertadas de lo que distinguen la tierra del uso y que lo buscan a sí mismo indemne de las fronteras de uso y que lo designan al misterio. También nos explica que no podemos llamar investigación al apartado que adopta únicamente las clasificaciones de antiguamente, como por ejemplo de que se mantiene, y que los límites trazados por el registro del archivo no define una órbita indeterminada propia. También nos explica que si esta clase de ingenuidad es la interpretación del estudio actual, negocia la reparación de la impresión partiendo de simulacros o también de argumentos, o lo que es lo mismo. También es una negociación que hay que darse próxima a los modelos de relaciones y los lenguajes que este produce. También que el ámbito de multiplicar de abrir sistemas constituidos tiene que poner en evidencia como los límites de la significatividad, de los modelos y también de los lenguajes, para que se vuelvan a encontrar y pues ser coherentes entre sí mismos. Por todo esto también nos explica que el relato debe ser auténtico, que es una huella decisiva que también está por definirse actualmente,
pero que se puede soltar simultáneamente con lo serio y con la muerte. También nos explica sobre el lenguaje ancestral, que ya no corresponde a la notificación trayectoria, que es posible soltar la investigación y cómo hacer el noticiario y rarezas para venir en una síntesis. También que la estrella del noticiario es una formalización para dar circunstancia pues a otras cosas. También nos explica que los objetos que se proponen en la investigación están determinados en clasificación de una transacción que pues había que empezar y relacionarlos con modelos pues que ya existen. Nos dice que el relato no deja de acostumbrarse a la clasificación que ha ejercido a lo largo de todos los siglos y que se refiere a razones pues muy diferentes, a clasificaciones que interesa a cada una de las islas constituidas. También nos explica que la especie de una catequesis es el postulado que extraemos de los procedimientos efectivos y saliente sí mismo postulado es el ámbito para precisarlos. También nos explica que si nos saltamos como estos pasos que hay para se puede identificar como algo que se consumirán sus episodios en técnicas como sucesivas y que aunque sobrevive a cada una de ellas y que exclusivamente es una lista accidental. Nos dice que la experiencia o el conocimiento que se contenta con agregar particularidades ignora pues la ley del que lo utiliza. Y nos dice que una descompostura se insinúa en la coherencia científica del presente. Y nos explica que cómo podría insinuarse realmente si uno es poco lo que puede ser objetivado o trillado o tiene una clasificación de lo que hace valer referente a otro. Y nos explica que en cuando la etnología se ha idoneado, principalmente en el relato de la ocupación de decretar una significación de lo otro en el presente, el trillado es de todo ámbito para comportarse como una diferencia. Y con este material, pues puesto que es indeterminado, está necesariamente allí. Sin embargo, que connota como una parte muy trillada en el metro, nos remite a la ausencia, pero a la vez pues esto estructura y nos introduce a la descompostura del futuro. Bueno, para continuar con la exposición de mi compañera Valentina, al hablar de historiografía, palabra proveniente de la historia, asimismo de la investigación, como un tipo de conocimiento en la cual se entrelazan varias disciplinas, de las más tradicionales y más clásicas de las humanidades. Por esta misma situación se caracterizan en un acontecimiento o un discurso o texto, ya que se representa básicamente eh, en forma escrita. Es un discurso, el discurso de primer análisis. La historiografía analiza la concepción más tradicional de la historia, los hechos históricos como tal, y el análisis del historiador para complementar y entender conceptualmente, para proponer una disciplina científica, ya que analiza desde las teorías en las cuales se basa el autor o historiador, para analizar estos diferentes estilos personales, pero también corrientes de grupos y escuelas de historiadores como tal. Siempre son iguales o hay diferencias en los diferentes hechos o relatos de hechos históricos, donde hay diferentes narrativas y suelen ser semejantes las transformaciones, donde se pueden contemplar diferentes tipos de procederes o de análisis conceptuales de la descripción de un hecho histórico. Hay diferentes corrientes en las cuales se puede analizar, dado que esto nos señala lo intrínseco entre la práctica y la escritura,
puesto que la censura cualitativa de cada autor entre una y otra manifiesta sin duda que el hecho de que la escritura desnaturaliza e invierte el tiempo de la práctica. Entonces podemos ver la ley que siempre saca ventajas de lo que se escribe. La historiografía es una operación actual y localizada como escritura y repite otro comienzo, dependiendo precisamente del historiador. Bueno, como ya podemos contemplar, se puede hacer un análisis comparado entre los diferentes enfoques distribuidos entre los registros históricos que pueden ser historiografías de la historia misma. Y como ya decía, hay diferentes corrientes. El primer autor, Heródoto, que fue el primero en analizar los hechos históricos, no desde tanto el tipo del mito, sino como tal la razón para analizar los hechos históricos. Esto se asocia también a la narrativa presente en en todos los autores, los diferentes estilos y diferentes enfoques. Otra cosa de los relatos históricos y de la investigación sobre los grupos de historiadores, tanto como el análisis y las características de lo escrito, como de los compromisos en sus formas narrativas. Bueno, en esto ya nos da lugar al que el texto mantiene unido a sus contradictores. Digamos que en un mismo texto hay varias formas de analizar o de teorizar el hecho histórico, pero se restaura discretamente en su ambivalencia y revela en sordina, por lo contrario, el sentido, por el medio del cual el presente pretende comprender el pasado. Entonces esto es una construcción desdoblada de lo que representa en sí la historia o la historiografía, ya que pretendemos es encontrar y analizar los diferentes tipos de enfoques de los historiadores para analizar científicamente la historia. Estos dependen de la temporalidad, de la proporción que permiten mantener adecuadas sus propias contradicciones y poder analizar el discurso, pues por decirlo así, histórico, que pretenden como contenido verdadero y que depende de una factibilidad o una verificación para la forma de su narración. Es por eso es que también hay análisis o escrituras donde se citan para poder dar más veracidad, dar un enfoque o una funcionalidad de que el saber que se produce da confiabilidad. Y también podemos hablar en este escrito sobre la estratificación del discurso. Combina con las citas y los documentos citados, y en ese juego de descomposición del material de las referencias históricas se pretende analizar el discurso. Esto es una problemática y entre el acontecimiento y el hecho como tal, el hecho histórico. Podemos construir series de hechos y transitar por la regularidad a otra, lejos de la base del indicador sustancial y objetivo. Hay un lugar entre el autor y el lugar del lector. También hay que analizar. La escritura solo habla del pasado para enterrarlo como tal. Es una pregunta que nos hacemos, es una tumba de doble sentido, que honra y elimina. El lenguaje tiene por función
introducir y decir lo que ya no se hace, lo que fue un hecho histórico. No es sorprendente que se ponga en juego aquí algo distinto a las posibilidades de una ciencia objetiva. Pues al hacer el análisis de esta descripción, podemos sostener que la historiografía es una ciencia madre, la cual es muy importante, pero debemos entender y comprender las diferentes corrientes y manteniendo el lenguaje.